del Señor, queridos hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartirles una palabra. Leemos allí en San Juan, capítulo 5, verso 1 al 9, que dice de la siguiente manera: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este tiempo de reflexión que quiero compartir, lo llamé Jesús es la respuesta, es el título de esta reflexión. Y en este pasaje nos habla allí la palabra del Señor de este milagro extraordinario que Jesús hizo en este hombre. El primer versículo nos cuenta el evangelista Juan que había una fiesta en Jerusalén. Y sabemos que cuando hay fiesta, hay celebración, hay alegría, hay deleite, la gente está contenta, está bien. Pero en la misma ciudad había otra realidad. El versículo 2 nos cuenta que había allí en Jerusalén también este estanque llamado Betesda. Ese nombre significa casa de misericordia, donde la gente no estaba de fiesta. Así dice la Biblia que había muchos que estaban enfermos y estaban obviamente en un lugar de sufrimiento y de dolor. El estanque de Betesda significa o es figura del mundo mismo en el cual vivimos, un mundo donde existe mucho dolor y mucho sufrimiento. En el verso 3 y 4, la palabra del Señor nos dice que había una multitud, había mucha gente, muchos enfermos reunidos en aquel lugar. Eran personas que dependían de otros. Fíjese que la palabra acá dice que estos enfermos eran ciegos, cojos, paralíticos, y estos enfermos no pueden valerse por sí mismos, necesitan que otros les ayuden. Por lo tanto, dependían de otras personas. Y otra cosa que vemos en esta palabra es que la respuesta que ellos podían recibir en aquel lugar es una respuesta limitada. Era escaso lo que podía esta gente recibir en aquel lugar, porque acá dice la Biblia que solamente uno de toda esa multitud podía ser sanado. Después del movimiento del agua, el primero que descendía quedaba sano de la enfermedad que tuviese. El versículo 5 aquí nos habla de este hombre. Un hombre que estaba sufriendo una dolorosa y larga enfermedad. La Biblia dice que hacía 38 años que él estaba enfermo y Jesús estaba en aquel lugar. Y una de las reflexiones que quisiera dar en esta oportunidad es el hecho de que el dolor, el sufrimiento no son indicadores de que Dios no esté. No quiere decir de que cuando estoy sufriendo, cuando estoy padeciendo, cuando estoy enfermo, cuando estoy en necesidad, eso quiere decir que Dios no está. De ninguna manera. La palabra del Señor dice que en esa realidad dolorosa que la gente estaba viviendo, allí se presentó Jesús. Y yo quiero decirte en esta noche que a pesar de tu necesidad, tu dolor, tu sufrimiento, de lo que estés pasando, Jesús está allí a tu lado. Jesús está consciente de tu necesidad. Dios está con nosotros en todo momento. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 91, un salmo precioso que habla acerca de la protección y el cuidado de Dios para sus hijos. Dice en el verso 15, me invocará y yo le responderé. Y fíjese lo que sigue diciendo, con él estaré yo en la angustia. Y esta palabra nos habla de que Dios no nos promete librarnos de todo tipo de angustia y aflicción. Sabemos que en el mundo tenemos aflicciones, como lo dijo Jesús. Pero acá la promesa de Dios es, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento y la necesidad, yo estoy contigo, dice el Señor. Así que lo que tienes que confiar y creer es que el Señor está con nosotros, como Él lo ha prometido todos los días.
La Biblia acá nos dice que Jesús vio a este hombre. Y yo lo que quiero decirte es que Jesús ve tu dolor y tu necesidad. Dios te está mirando. Aunque nosotros no podamos ver a Dios, lo importante es que Dios nos está viendo a nosotros. Supo del tiempo que este hombre llevaba enfermo. No solamente que el Señor te ve, no solamente que el Señor me ve, sino que Dios sabe cuál es nuestra necesidad y cuánto tiempo hace que estás sufriendo y que estás padeciendo. La Biblia dice que no solamente el Señor sabía, lo veía, sino que se acercó y le habló. Dios sigue hablando. El Señor sigue hablando y en este tiempo nos habla a través de su palabra. Dios sigue dándonos preciosas y grandísimas promesas en las cuales nosotros podemos descansar sabiendo que todas esas promesas el Señor las va a cumplir. Si queremos que Dios nos hable, podemos leer la Biblia y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. El Señor le habló y la palabra del Señor dice que Él le pregunta, ¿quiere ser sano? Y este hombre lo que le manifiesta era su situación, no tengo quien me ayude, decía él. Cuando se agita el agua, no tengo quien me meta en el estanque, otro descienda antes que yo y es sanado. Entonces, en el versículo 8 y 9, Jesús hace el milagro. Levántate, toma tu lecho y anda. El milagro que por tanto tiempo este hombre no pudo recibir. El milagro que por sus propios medios él no pudo alcanzar, Jesús lo hizo en un momento. Y es la palabra que el Señor nos habla en esta noche. En un instante Jesús puede obrar el milagro que tanto tiempo hace que estás esperando. Como conclusión quisiera decir que debemos dejar de mirar el estanque y debemos mirar a Jesús. El estanque hoy puede significar, si estás con problemas de salud, algún tratamiento médico, un doctor conocido o que sepa mucho que me pueda ayudar, ese puede ser tu estanque y estás esperando que la respuesta venga de ahí. Si estás con problemas económicos, tal vez tu estanque sea un mejor trabajo, un mejor sueldo, que me llegue algún dinero, pero todas esas cosas son limitadas y muchas de ellas improbables. Lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Jesús no es improbable, Jesús es seguro para nuestra vida y para suplir todas nuestras necesidades. Debemos dejar de escuchar otras voces y debemos escuchar a Jesús. Así como Jesús se acercó a aquel paralítico, Jesús se acerca a ti en esta noche y te dice qué quieres que te haga, como le ha dicho a tantas personas. Debemos escuchar a Jesús. Debemos dejar de depender de las personas. A veces estamos tratando de que todo el mundo nos ayude y tenemos que depender de Dios. Tenemos que saber que Dios es todopoderoso y podemos esperar en Él, porque Él tiene la respuesta para todas nuestras necesidades. Y sobre todo, debemos creer en Jesús. Para el que cree, todo es posible. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias te doy porque ese milagro que tú hiciste hace tantos años, tú lo seguiste haciendo a través de los tiempos y hoy es el día donde nosotros podemos mirarte a ti, escucharte a ti, depender de ti, creer en ti y recibir el milagro que estamos necesitando y esperando tal vez hace tanto tiempo. Señor, oro por todas las personas que me están viendo y escuchando. Señor, ahora que reciban una palabra de parte de ti, que reciban el toque de tu mano poderosa, que reciban el milagro que están necesitando. Glorifícate en la vida de cada uno, Señor, en esta hora. Jesucristo, tú moriste en una cruz, pero resucitaste, vives para siempre y estás con nosotros hoy y estarás siempre. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Que Dios te bendiga.